Hola, bienvenidos a este tutorial cuyo tema es el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos. El objetivo de este video es usar el teorema de Pitágoras para encontrar un lado desconocido de un triángulo rectángulo. Así que jóvenes, empecemos. Recordemos primero que el triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados. Uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, tal como lo vemos aquí. Los dos ángulos agudos, en este ejemplo, alfa y beta, suman 90 grados. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Entonces, alfa más beta tienen que darle 90 grados. Además, en un triángulo rectángulo se pueden diferenciar diferentes elementos referentes a sus lados y ángulos. Como aquí podemos apreciar, tenemos el triángulo rectángulo y vamos a hablar sobre los catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo recto. En este triángulo, estos dos lados forman el ángulo recto, por lo tanto se van a llamar catetos. Y la hipotenusa va a ser el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto. ¿Cuál es el lado mayor? En este caso este, que es opuesto al ángulo recto. Si aquí está su ángulo recto, al otro lado se encuentra la hipotenusa, que es el lado mayor. Como ya vimos, el triángulo rectángulo tiene siempre un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, y este ángulo está formado por los catetos. Es importante poder diferenciar la hipotenusa de los catetos. No se olvide que los catetos forman el ángulo recto. Y los ángulos agudos son los dos otros ángulos, como en nuestro ejemplo, alfa y beta, y esta suma de los ángulos, alfa y beta, da 90 grados. El triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras, por lo que la hipotenusa C se puede expresar a partir de los catetos A y B. Como podemos apreciar en este triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es el lado mayor, le hemos puesto la notación de la letrita C. Y a los catetos A y B, tal y cual usted lo aprecia en este gráfico. Por lo tanto, todos los triángulos rectángulos cumplen que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Siendo A y B los catetos y C la hipotenusa, como se ha explicado. Haciendo un resumen, no se olvide que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, a la cual vamos a denominar con la letrita C, y los catetos con A y B. Los catetos son aquellos que forman el ángulo recto. Y las fórmulas que vamos a utilizar, ya despejada cada una de las incógnitas, en este caso, para hallar la hipotenusa, C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Se suman los catetos elevados cada uno al cuadrado. Y para hallar los catetos, como puede observar en este caso, si es el cateto A la hipotenusa elevada al cuadrado le va a restar el otro cateto, es decir, el cateto B elevado al cuadrado. Luego que hace esto, usted extrae la raíz cuadrada. Y para hallar B, ¿sí? Raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto A. Estas tres fórmulas es importante que usted sepa identificar en el momento de aplicar una solución en triángulos rectángulos. Apliquemos ahora estos conocimientos. Dado el siguiente triángulo rectángulo, encontrar el lado que falta. Aquí tenemos el ejercicio. Primero analicemos cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa y cuál es nuestra incógnita. Como ya sabemos, los que forman el ángulo recto se denominan catetos. Por lo tanto, el lado que falta, opuesto a este ángulo recto, es la hipotenusa. ¿Qué fórmula aplicamos? Muy bien. C igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado.
Procedemos entonces a reemplazar nuestros datos. C igual, no se olvide de poner el radical, en este caso A es 5 elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado. B es 12 elevado al cuadrado. C es igual, desarrolle esas potencias. C igual, 5 al cuadrado es 25, muy bien, más, y 12 al cuadrado es 144. Sume, 25 más 144 le da 169, muy bien. Y al final extraigo la raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto es? 13. ¿13 qué? Ponemos la unidad de medida, que en este caso es centímetros. Por lo tanto, el lado C mide 13 centímetros. Muy fácil. Sigamos. En el ejercicio 2 nos dan otro triángulo rectángulo con otros valores. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Y de esta forma determinamos cuál es nuestra incógnita. Los catetos son los que forman el ángulo recto. Es decir, este es un cateto y este es otro cateto cuyo valor no conozco, por lo tanto, esta va a ser mi incógnita. Es decir, si usted a este cateto que conoce le pone A, el otro cateto va a ser B, nuestra incógnita. Y el lado mayor, el lado opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa a la que le ponemos la letrita C. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a utilizar para hallar la hipotenusa o un cateto? Muy bien, cateto. Nos quedamos con la fórmula B es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado y a esto le extraemos la raíz cuadrada. Reemplazamos los valores que tenemos, no se olvide del radical, C es 17, lo elevamos al cuadrado, menos A es 8, muy bien, elevado al cuadrado. Resuelva las potencias, 17 elevado al cuadrado es 289, menos 8 elevado al cuadrado es 64, muy bien. Esto va a ser igual, realice la resta, en este caso 289 menos 64 le da 225. Extraiga la raíz cuadrada de 225 y le queda 15. 15 metros. Muy bien. Es decir, este lado B mide 15 metros. Muy facilito. Continuemos. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas. Leamos el enunciado. Una escalera que mide 7 metros se apoya contra una pared. Si la base de la escalera se encuentra a 3 metros de la pared, calcula la altura que alcanza la escalera. Cuando usted no entienda un enunciado, léalo hasta que lo logre entender. Luego de eso, apóyese con un gráfico. Aquí tenemos la escalera y esta escalera está apoyada a una pared. Por lo tanto, si la escalera mide 7 metros, nos están dando esta distancia. Aquí vamos a colocar 7 metros. Si la base de la escalera está aquí, se encuentra a 3 metros de la pared, nos están dando esta distancia de aquí, y aquí colocamos 3 metros. Calcula la altura que alcanza la escalera, es decir, nos están preguntando cuánto hay de aquí hasta acá. Por lo tanto, como usted puede apreciar, aquí está el ángulo recto, 3 metros sería uno de los catetos y H sería el otro cateto. Y nuestra hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, a la cual denominamos C. La fórmula que vamos a utilizar va a ser H igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Reemplazamos los datos. H es igual a, no se olvide en este caso del radical, muy bien. C al cuadrado, C es 7, lo elevamos al cuadrado, menos
A en este caso es 3, lo elevamos al cuadrado. Resolvemos las potencias. 7 al cuadrado es 49, muy bien. Menos 3 al cuadrado es 9, perfecto. H es igual a raíz cuadrada de 40. Ahora extraemos la raíz cuadrada aproximando cuando nos queden decimales. Aquí vamos a trabajar con 2 decimales, lo cual es raíz cuadrada de 40 igual a 6,32. Esto significa aproximación, 6,32 metros. Y por último, siempre dé respuesta a lo que le preguntan, ¿sí? En el enunciado, en este caso, ¿cuál es la altura? La altura que alcanza la escalera es de 6,32 metros. Continuemos. Antes de desarrollar nuestro ejercicio de práctica, vamos a desarrollar un último problema. Un árbol proyecta una sombra de 8 metros de longitud. Si el árbol mide 6 metros, ¿qué distancia hay entre la copa del árbol y el final de la sombra? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro arbolito y nos dice que ese árbol proyecta una sombra de 8 metros de longitud. Por lo tanto, aquí voy a colocar 8 metros. Si el árbol mide 6 metros, ¿sí? Aquí coloco 6 metros. ¿Qué distancia hay entre la copa del árbol y el final de la sombra? ¿Qué nos están preguntando? Muy bien, si aquí está el ángulo recto, nos están preguntando en este caso C. Y la fórmula que vamos a utilizar, como C representa la hipotenusa, C va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si usted a este le pone que es el cateto A y a 6 le pone que es el cateto B, simplemente aquí lo que hago es reemplazar. A es 8, 8 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado es 64 más 6 elevado al cuadrado es 36. C es igual a, sume, muy bien, y luego extraigo la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. En este caso, metros. Y al final, responda. La distancia entre la copa del árbol y el final de la sombra es de 10 metros. Muy bien. Listo, jóvenes, y aquí tenemos nuestro ejercicio de práctica. El enunciado nos indica, dado el siguiente triángulo rectángulo, encontrar el lado que falta. No se olvide analizar qué es lo que tiene, qué datos tiene y qué datos le están solicitando. No se olvide poner pausa al video y luego verifica su respuesta. Muy bien. Como usted puede apreciar, aquí está el ángulo recto, por lo tanto, estos van a ser los catetos. Aquí hemos denominado 26 centímetros el cateto A y 52 centímetros el cateto B. Y nuestra incógnita es el lado mayor, es decir, la hipotenusa. Usted aplicó esta fórmula, reemplazó valores y le quedó que el lado C es igual a 58,14 centímetros. Muy bien, felicidades si lo hizo así. Listo, queridos jóvenes, espero que les haya sido de gran ayuda este video. No se olvide continuar estudiando desde casa. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.